¿Qué les parece este Barcelona? Este Barcelona creen que compite, este Barcelona creen que tiene lo necesario para ganar la Champions, este Barcelona creen que va a ganar la Liga, que ahorita va líder. ¿Cómo ven a este Barcelona? Bueno, pues como todos ya sabemos, este Barcelona es dirigido por el entrenador Hansi Flick y hoy vamos a ver un video que se llama La Revolución del Barcelona de Hansi Flick. Es un video de memorias del fútbol y vamos a verlo. Antes que nada, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar a ver el video. Es de memorias del fútbol. 24 de mayo de 2024. Subtítulos. El Fútbol Club Barcelona destituye a Xavi Hernández un mes después de haberlo ratificado y Joan Laporta apuesta por Hansi Flick como nuevo entrenador. El alemán aterrizaba en la ciudad condal con la ambición de cambiar la dinámica del club y la verdad es que Laporta hizo una gran elección al elegir a Hansi Flick como entrenador después de Xavi. Aunque la verdad yo siento que se subestima mucho lo que hizo Xavi. Digo, agarró un Barcelona pésimo y pues hizo lo que pudo, la verdad. Y Hansi Flick siguió ese proyecto y bueno, me gusta mucho lo que hizo Hansi Flick también. Puso un plan físico y táctico que comenzó a encandilar a la afición culé desde la pretemporada. La situación económica de los azulgrana limitó los fichajes del Barça y provocó la sorpresiva salida del Ilkay Gundogan. Se dan cuenta, bueno, ay, perdón por la pausa otra vez, pero se dan cuenta que gracias, bueno, a que el Barcelona estaba en una crisis económica, pudo debutar a tantos canteranos. O sea, tal vez no hubiéramos tenido a un Lamine Yamal, a un Pedri, a un... ¿Saben cómo? O sea, porque debutó tantos canteranos porque no tenían dinero para fichar. O sea, no. Viva la Masía. Dani Olmo y Pau Víctor se convirtieron en los únicos refuerzos para Flick, que tuvo que empezar la temporada con las ausencias por lesión de Araujo, Fermín, Gavi y Frenkie de Jong. La baja forma de Pedri y la incapacidad de inscribir a los fichajes en la Liga hizo que el Barcelona se presentase en Mestalla con un equipo de circunstancias. Todo el mundo creía que Flick saldría con Christensen y el renqueante Pedri como pareja de medios centros en el debut liguero, pero el entrenador barcelonista apostó por los canteranos Casado y Bernal para manejar la sala de máquinas culé. El Barça se estrenó con la plantilla más joven del campeonato en Mestalla. El Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro, pero los culés salieron a flote con un doblete de Lewandowski que empató en el añadido del primer tiempo y transformó el penalti de la victoria ya en el segundo acto. En su estreno como local en Montjuic, Lamine Yamal inauguró la cuenta azulgrana con un golazo frente al Athletic. Ollán Sancet igualó el duelo con un penalti antes del descanso, pero Lewandowski firmó el 2-1 que daba nuevamente el triunfo a los culés. Los de Flick también comenzaron perdiendo en su visita a Vallecas, aunque lograron la victoria ante el Rayo con los tantos de Pedri y un Dani Olmo que debutaba en la Liga con el Barça. La peor noticia fue la lesión de Marc Bernal, que se perdería el resto de la temporada después de una desafortunada rotura de ligamento cruzado en los últimos instantes del partido. Ahorita la verdad es que está jugando muy bien, A partir de ese momento, Marc Casado formó pareja en el medio campo con Pedri y el Barça dio su primer gran recital ofensivo tras golear por 7-0 al Valladolid en casa. Rafinha completó su primer hat-trick como azulgrana y Lewandowski, Koundé, Ferran y Dani Olmo completaron la fiesta barcelonista. La avalancha culé prosiguió su torrente goleador en Girona, donde Lamine abrió el camino con un doblete. Dani Olmo y Pedri aumentaron la renta visitante en el segundo tiempo, mientras que Stuani recortaba el marcador anotando el 1-4 definitivo. El equipo de Hansi Flick funcionaba como un rodillo y en su visita a Villarreal volvía a pasar por encima de otro rival a base de un kamikaze plan ofensivo.
Ayoce respondió al doblete de Lewandowski, pero la grave lesión de Ter Stegen despertó un Barça implacable que logró otra contundente victoria por 1-5 con un tanto de Pablo Torre y otro doblete de Rafinha. Ya con Iñaki Peña en la portería y el fichaje de Szczesny en camino, el Barça consiguió su séptimo triunfo consecutivo con una sufrida victoria ante el Getafe en casa. Lewandowski volvía a ser decisivo, aunque 3 días más tarde no pudo evitar la primera derrota culé en Pamplona. Flick apostó por un 11 con demasiadas rotaciones y Osasuna ganó 4-2 con una exhibición de Brian Zaragoza. Lewandowski lideró al Barça en la siguiente jornada y anotó los 3 goles del triunfo azulgrana ante el Alavés en Mendizorroza. El delantero contribuyó con otras 2 dianas en la goleada por 5-1 al Sevilla, que situó a los de Flick como líderes y con el Real Madrid a 3 puntos de distancia. El conjunto azulgrana encontró un equipo tipo con Íñigo Martínez y Cubarsí como auténticos líderes de la zaga y dio un aviso de lo que se venía tras golear por 4-1 al Bayern en la Champions. 3 días más tarde, los catalanes visitaron el Santiago Bernabéu en la jornada 11 y Hansi Flick tuvo claro que no iba a renunciar a su juego pese a tener enfrente a los galácticos madridistas. Los galácticos. El alemán había instalado un sistema de presión y defensa adelantada que facilitaba grandes ocasiones para los rivales, pero que a su vez convertía a los azulgranas en una máquina de provocar fueras de juego. Es que esta temporada... Mbappé sufrió la excelsa coordinación de la zaga culé, cayendo hasta en 9 offsides aquella noche. Y el Barça acabó desmoralizando a un rival al que machacó en la segunda parte. Lewandowski inauguró el electrónico en el minuto 54 y encaminó el triunfo visitante tras cabecear el 0-2 un minuto después. Lamine Yamal anotó su primer gol en un clásico tras batir a Lunin y Rafinha cerró el festival barcelonista marcando el 0-4 definitivo. La exhibición del Barça suponía una bofetada de realidad sobre su eterno rival, del que se alejaba a 6 puntos de distancia en la clasificación. La euforia culé se amplió una semana más tras vencer 3-1 al Español en el derbi catalán, pero comenzó a desmoronarse en un mes de noviembre negro para los de Hansi Flick. La visita a Anoeta se saldó con una derrota por la mínima y el desplazamiento a Balaidos acabó con un amargo empate a 2 después de que el Celta igualase los tantos de Rafinha y Lewandowski con 2 tantos en los últimos minutos. El Barcelona prolongó su signo November con una inesperada derrota en casa por 1-2 ante Las Palmas y pareció salir a flote tras golear por 1-5 al Mallorca en la jornada adelantada. Sin embargo, el Barça continuó dejando dudas en Sevilla, donde dejó escapar el liderato tras empatar 2-2 con un Betis que igualó el choque en el último suspiro. La crisis azulgrana aumentó con otras 2 inesperadas derrotas en casa. El Leganés asaltó Montjuic con un gol de Sergio en la jornada 17 y el Atlético remontó el tanto de Pedri para llevarse un inmerecido triunfo con los tantos de De Paul y de Sorloth en el último minuto. Aquella dolorosa derrota provocó que los de Flick se alejasen del liderato a 6 puntos de distancia, pero sirvió para fortalecer la creencia de que jugando como aquella noche no perderían muchos más partidos. El Barça inició 2025 goleando por 0-4 en la eliminatoria de 16avos de Copa frente al Barbastro y días más tarde viajó a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Los culés se clasificaron para la final tras vencer al Athletic por 2-0 y disputaron el título frente a un Real Madrid que tenía ganas de revancha. Ancelotti salió con sus 3 puntas en ataque y los madridistas sufrieron los ataques azulgranas desde el saque inicial. En el primer minuto, Lamine avisó con un centro chut que repelió Courtois. Y poco después,
El portero belga tuvo que emplearse a fondo para evitar que entrase un cabezazo de Rafinha. No, es que Courtois es tu portero. La defensa blanca hacía aguas ante los ataques culés, pero en el primer acercamiento madridista, Mbappé logró marcar el 1-0. Ah, sí me acuerdo. Se emocionaron todos los del Real porque pensaban que iban a ganar el partido. El francés se estrenaba como goleador ante el Barcelona desde su llegada a España y despejaba dudas sobre su rendimiento tras finalizar un gran contragolpe. Pero el Barça reaccionó pronto. ¿Sí? Rafinha rozó el empate con un zurdazo que salió lamiendo el palo. Y Mbappé se hizo daño en el tobillo tras un pisotón de Koundé que le obligó a ser atendido en la banda. Las sensaciones del Barça eran cada vez mejores y en el minuto 21 logró igualar la final con un golazo de Lamine Yamal. Ojo, Lamine. El extremo barcelonista aprovechó el servicio de Lewandowski para finalizar con maestría y el Madrid tuvo una tímida reacción en la que pudo volver a marcar con un cabezazo de Tchouaméni. Szczęsny salvó el remate devolviendo el balón al saque de esquina e Íñigo Martínez tuvo que dejar su lugar a Araujo en el centro de la defensa después de sufrir una lesión muscular. El partido parecía estar muy parejo hasta que Camavinga cometió un grave error. Penal. Su temeraria entrada en el área sobre Gavi en el minuto 36 provocó que el colegiado señalase el punto de penalti y que Lewandowski no perdonase desde los 11 metros. El golpe del 2-1 afectó a la moral merengue, que vio como solo 3 minutos más tarde Rafinha anotaba el 1-3 tras conectar un cabezazo inapelable para Courtois. Con el Madrid noqueado, el colegiado decretó 9 minutos de descuento y en medio de una zozobra defensiva, Rafinha dirigió una contra perfecta que Valde convirtió en el cuarto gol azulgrana. Sí. El Barça se marchaba con una ventaja de 4-1 sobre el Real Madrid al descanso y Ancelotti se temía otra goleada que le costase el puesto en el banquillo. Ahí creo que no nos ganaron ningún clásico, ¿no, gente? El paso por vestuarios sirvió como acicate para los madridistas. Pero ya le da temporada donde perdemos contra el Inter, que eran 2 minutos. Que pudieron recortar distancias con una volea de Rodrigo que escupió el travesaño. Qué golazo hubiera sido, Pero lejos de una reacción, el Madrid siguió mostrando sus puntos débiles y en otra contramortal, Rafinha finalizó una gran arrancada para marcar el 5-1. Y metió otro. Tan solo se llevaban 3 minutos de la segunda parte y con 40 por delante, la goleada podía ser de escándalo. Pintaba que el Barça iba a seguir haciendo sangre y en Madrid rodarían cabezas, pero en una rápida transición blanca, Szczęsny se precipitó en la salida y derribó a Mbappé cortando una jugada de gol que le costó la roja directa. La expulsión del portero polaco frenó la sangría culé, que tuvo que recomponer el equipo antes del lanzamiento del tiro libre. Ya con Iñaki Peña en la portería, Rodrigo puso el balón junto al poste y marcó el 2-5 que daba un rayo de esperanza al equipo blanco. Se murió. Con media hora por delante, el madridismo soñaba con maquillar la goleada, pero el Barça supo retener el balón y dejar que corriese el tiempo para llevarse un incontestable triunfo. El Barça conquistaba el primer título de la temporada tras humillar a su eterno rival, mientras que el Real Madrid regresaba a la capital con un doloroso 2-5 a cuestas que se sumaba a la debacle liguera del Bernabéu. ¿Un título? No. A la vuelta de Arabia, el Barça continuó con su buena línea en la Copa, donde goleó al vigente campeón con un rotundo 5-1 sobre el Betis en los octavos de final de la competición.
No obstante, la situación liguera se agravó con otro traspiés en Getafe. Ay, no. El 1-1 de los de Bordalás dejaba a los de Flick a 7 puntos del Real Madrid, que con un Mbappé enrachado parecía caminar con firmeza hacia el título de Liga. Se veía imposible. Los culés se olvidaron de aquel tropiezo tras una épica remontada en Lisboa sobre el Benfica, en un espectacular 4-5 que confirmaba a los culés entre los mejores de la primera fase de la Champions. En el torneo doméstico, todo cambiaría a partir de la jornada 21. Flick confirmó a Chesney como titular indiscutible en la portería y el Barça firmó una espectacular racha de victorias y goleadas que le situaron como candidato a todos los títulos. El veterano portero polaco pasó de disfrutar de su retiro fumando cigarros en Marbella a ocupar la portería del Barça en apenas 4 meses. Grande Chesney. Su vida cambió por completo, como puede hacerlo la tuya si das like a este vídeo y te suscribes a Memorias del Fútbol. Ahorita damos like. Sus primeros partidos dejaron muchas dudas, pero una vez que se hizo con la titularidad, se convirtió en un auténtico talismán para el equipo blaugrana. En su debut en casa, el Barça goleó por 7-1 al Valencia y en la siguiente jornada mantuvo su portería a 0 tras un escueto triunfo ante el Alavés por 1-0. El Barça se puso a 2 puntos del liderato tras una contundente victoria por 1-4 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. ¿Eso? Y recuperó el primer puesto después de una pésima racha del Real Madrid y de vencer 1-0 al Rayo con un polémico penalti transformado por Lewandowski Es que todavía no estaba y un riguroso Arbeloa tanto God. anulado a los vallecanos. El equipo de Flick solventó su visita a Las Palmas con los goles de Dani Olmo y Ferran y se colocó como líder en solitario después de ganar 4-0 a la Real Sociedad de Montjuïc. En Copa, el sorteo de semifinales emparejó a los azulgranas con el Atlético de Madrid, que se presentó en el Camp Nou con un electrizante ataque formado por Julián Álvarez y Griezmann. El argentino y el francés marcaron 2 goles en los primeros 6 minutos, y el Barcelona tuvo una reacción de campeón, dándole la vuelta antes del descanso con los tantos de Pedri, Cubarsí e Íñigo Martínez. No, Íñigo. Lewandowski empujó a las mallas el 4-2 a 15 minutos para el final. Pero los cambios del Cholo Simeone revolucionaron el final de un loco partido que acabó 4-4 gracias a los goles de Marco Llorente y Sorlo. El Barça perdía una renta de 2 goles en los últimos minutos y tendría que esperar más de un mes para jugar el partido de vuelta en el Metropolitano. Los culés resolvieron la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Benfica venciendo 0-1 en Lisboa y 3-1 en Montjuïc y afrontaron el tramo clave de la temporada en plena forma. El 2 de abril visitaron el Metropolitano como una prueba de fuego a su excelente racha de resultados y después del varapalo sufrido tras el fallecimiento del doctor Carlos Villarro justo antes del partido ante Osasuna. El Barça se sobrepuso a un gran Atlético de Madrid que se puso con un 2-0 a favor antes del minuto 70 y que acabó sucumbiendo ante la fuerza y avalancha ofensiva de los de Flick. Lewandowski respondió al gol de Sorlo recortando distancias inmediatamente y Ferran Torres hizo el 2-2 poco después. El Barça insistió en llevarse la victoria hasta el último minuto y Lamine Yamal certificó la remontada barcelonista con un gran gol que ponía el 2-3 en el electrónico. Ferran anotó de nuevo el definitivo 2-4 que certificaba el triunfo culé y el Barça daba un golpe a la Liga descartando a un rival para el título. El Barça daba un golpe a la Liga descartando a un rival para el título. Los de Flick encadenaron 9 victorias seguidas en el campeonato tras 2 contundentes triunfos en casa, 3-0 a Osasuna y 4-1 al Girona, y se presentó en el partido de vuelta del Metropolitano con la convicción de ganarse el pase a la final en la capital de España. Lamine asistió a Ferran Torres para que marcase en el minuto 27 de partido. Y el Atlético fue incapaz de doblegar a un Barça imparable que sacó su billete a Sevilla
para jugar su 43ª final de la Copa del Rey. Los culés hicieron bueno el empate a 1 frente al Betis en Montjuïc tras la derrota del Madrid ante el Valencia en el Bernabéu y confirmaron su buen momento tras encaminar el pase a semifinales de la Champions al golear 4-0 al Borussia Dortmund. Pobre Borussia. En la liga bajaron un poco su nivel de juego, pero continuaron sumando victorias por la mínima ante Leganés y Mallorca y lograron una épica remontada ante un Celta que llegó a ir ganando por 1-3 con un triplete de Borja Iglesias tras el tanto inicial de Ferran. Los azulgranas iniciaron la remontada con los goles de Dani Olmo y Rafinha, y cuando el partido parecía destinado a acabar 3-3, el VAR avisó a Melero López para que señalase un controvertido penalti sobre Dani Olmo en el minuto 98. Rafinha se encargó de lanzar la pena máxima y anotó el 4-3, con el que el Barça se sobreponía a otro marcador adverso. El 24 de abril, Real Madrid y Barça se volvieron a citar en la final de la Copa del Rey. Los culés tenían las bajas de los lesionados Balde y Lewandowski, y Flick confió en Gerard Martín y Ferran Torres para sustituirlos. En el Real Madrid, Mbappé fue suplente por sus problemas en el tobillo, mientras que Mendy salió como titular tras varios meses de lesión. El lateral francés tuvo mala suerte y se lesionó de la otra pierna, teniendo que ser sustituido por Fran García en el minuto 8 del encuentro. Y es que los madridistas sufrieron mucho en el inicio del partido, y el Barcelona dominó todas las facetas del juego. Los culés culminaron su dominio en el minuto 27 con un golazo de Pedri, que se inició con un espectacular corte de Cubarsí a Bellingham y una asistencia de Lamine que el canario metió por la escuadra. El Madrid logró reactivarse tras el 1-0, pero el gol de Bellingham no subió el marcador por fuera de juego y a reglón seguido Dani Olmo estuvo cerca de hacer el segundo para el Barça con un gol olímpico. Ancelotti castigó la desidia de Rodrigo con la entrada de Kylian Mbappé en el segundo tiempo, y los posteriores cambios de Modric y Güler hicieron que los blancos creciesen bajo la batuta de un Bellingham excelso. Chesney evitó el gol de Vini con una doble intervención primorosa, y Mbappé comenzó a liderar los ataques madridistas con su vertiginosa velocidad. En el minuto 67 realizó una arrancada de genio que acabó en una falta peligrosa, y él mismo asumió el tiro libre para colocar el empate con un remate que se coló en la portería tras golpear en el poste. Con el 1-1 el Madrid arrolló al Barcelona, y Tchouaméni puso en ventaja a los merengues con un poderoso remate de cabeza tras un gran centro de Güler desde la esquina. El Barça aparecía en la lona tras sufrir la remontada, pero Lamine Yamal avisó con un zurdazo que Courtois repelió a córner y regaló una espectacular asistencia a Ferran Torres, que fue aprovechada por el Tiburón para mandar el partido a la prórroga. Antes de llegar al tiempo suplementario, de Burgos Bengoechea señaló penalti por una caída de Rafinha en el último minuto, pero el VAR le sugirió revisar la jugada para acabar anulando la pena máxima. Los cambios de Flick dieron aire al Barcelona en el tiempo extra, y el partido se igualó ante el cansancio de ambos equipos. El choque parecía destinado a decidirse en la tanda de penaltis, pero una pérdida de balón madridista acabó siendo interceptada por Koundé con un derechazo para la historia. La perdieron muy mal. El Barça lograba un épico triunfo por 3-2, y algunos jugadores del Real Madrid perdieron los nervios de la impotencia. Rüdiger, Bellingham y Lucas Vázquez fueron expulsados por sus protestas al colegiado, pero finalmente la sangre no llegó al río y la deportividad acabó reinando entre los jugadores de ambos equipos.
Después de un clásico electrizante y un torneo épico, el Barcelona se consagraba como el rey de la Copa y levantaba al cielo de Sevilla el 32º trofeo de su palmarés. Tras el éxito copero, el Barça afrontaba su semana más exigente en la Champions, donde se jugó el pase a la final con el Inter. En una eliminatoria frenética, los culés se sobrepusieron a un 0-2 Pues aquí se en acabó contra. el video, gente. Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Sí, ya todos sabemos lo que pasó a continuación contra el Inter. Sí, X, bla, 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 bla. Pero ganamos la Liga, ganamos la Copa. Y esta vez vamos por la Liga y vamos por la Champions. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas de nada.